Licenciado, muy buenos días. Le saluda Magali Marily Roblero Hernández de la carrera del sexto semestre de Derecho. Número de carnet 2105-196, lo cual le vamos a exponer con mi grupo lo que es los tipos de sindicatos. Pues la palabra que significa justicia, en términos generales significa persona que administra justicia y vela por los intereses de alguien. Un sindicato es una asociación de trabajadores que tiene la obligación de velar por la defensa de sus intereses laborales, sociales y económicos frente a su empleador, sea una empresa, una junta patronal o Estado mismo. Los sindicatos tienen por objeto el estudio de la defensa, desarrollo y protección de los intereses profesionales generales de los trabajadores y de la producción de patronos, y el mejoramiento social, económico y moral y defensa de los derechos individuales de sus asociados. Y cuando hablamos de asociación profesional, son los sindicatos, son tipos de organizaciones que representan los intereses de los trabajadores y pues de los empleadores. La asociación profesional es la unión de trabajadores o patronos constituido para la defensa de sus respectivos intereses. En cuanto a esto se vincula la posición de que cada uno de los grupos nombrados ocupa en la vida del trabajo. Existen también los tipos de sindicatos. Pues los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos, lo cual está regulado en el artículo 215 del Código de Trabajo. Son campesinos porque se desarrollan en el campo agrícola y ganadero. Está también los sindicatos de gremio. Cuando hablamos de sindicatos de gremio, están integrados por trabajadores de una misma profesión. Y cuando hablamos de sindicatos de empresa, están formados por trabajadores de una misma empresa o como también de dos o más empresas iguales. Está también los sindicatos de industria. Cuando hablamos de sindicatos de industria, pues nos referimos más que son trabajadores de empresas dedicadas a una misma actividad industrial, comercial o de servicios. Y existen también formas para formar un sindicato de trabajadores. Se necesita el consentimiento escrito de 20 o más trabajadores. Y como también para formar uno de los patronos se necesita mínimo de 5 patronos. Le dejo el tiempo a la siguiente compañera. En esta oportunidad tengo la dicha de compartir el tema de los requisitos para la formación de los sindicatos, que son los requisitos formales y los requisitos de fondo. ¿Qué son los requisitos de fondo? Son los que se refieren a la constitución misma de las asociaciones profesionales, a las calidades de personas que deben de pertenecer o participar en esa organización de sindicatos. Son esas personas que pueden contraer derechos y contraer obligaciones. También son denominados requisitos orgánicos. Esas condiciones se deben de cumplir para que pueda existir esas organizaciones de sindicatos profesionales. Nuestro Código de Trabajo viene estableciendo dos condiciones. Número uno, que debe haber asociaciones de trabajadores y de patronos, que debe de excluirse toda otra clase de persona que no tenga esa dicha o esa calidad para poder contraer derechos y obligaciones y para poder participar en los sindicatos. Los requisitos formales son esos requisitos que se encuentran establecidos en la ley para el reconocimiento del sindicato. Quiere decir, lo que establece en la ley que toda persona jurídica debe nacer de la vida jurídica. Para estos requisitos no hay ninguna autorización para que se pueda dar esas organizaciones o para poder establecer esas organizaciones de sindicatos. Pero sí hay requisitos que están establecidos en nuestra ley laboral. No hay autorización de alguna otra, pero sí hay requisitos contemplados en la ley.
Para que los requisitos formales se den, también existen otros requisitos, como lo son la celebración de la Asamblea Constitutiva. La celebración de la Asamblea Constitutiva es el primer paso para que los trabajadores puedan entrar en las organizaciones de los sindicatos. Para que se dé esa celebración de Asamblea Constitutiva, se debe elegir un presidente de debates, un secretario, para poder llevar a cabo esa acta constitutiva. Y lo que conlleva esa acta constitutiva está establecido en el artículo 220 de nuestro Código de Trabajo. Y también debe de darse la aprobación de estatutos, en la cual está establecido en el artículo 221 y 222 del Código de Trabajo. También debe elegirse el comité ejecutivo para que pueda darse esa aprobación de los sindicatos y así poder organizar asociaciones de sindicatos. Estos son algunos requisitos para la aprobación de los sindicatos y el tiempo es con mi compañera. Muy buenas tardes, licenciado. Un gusto saludarlo por este medio. Mi nombre es María Fernanda López López. Actualmente estoy cursando el curso de Derecho Laboral 2. Y bueno, este semestre hemos visto un tema súper importante para nuestra formación, ¿verdad? Lo que es los sindicatos. Y bueno, como sabemos, nuestras leyes amparan lo que son estos grupos. En la Constitución política y en las leyes laborales establecen la libertad de asociación y permiten que los trabajadores y los empresarios se unan y formen sindicatos y asociaciones. Este derecho está regulado por el Código de Trabajo. La Constitución, como lo había mencionado anteriormente, protege el derecho de los trabajadores a formar y a afiliarse a sindicatos. Este es un derecho exclusivo de los empleados, sin ninguna discriminación, ya que no requiere de ninguna autorización para ejercer este derecho, siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos legales. Bueno, para empezar, se dice que estos grupos son creados con el objetivo de pelear cada uno de sus derechos y para que cada trabajador o cada persona que integran estos grupos sean escuchados, pero de una manera grupal, no como lo vimos el semestre pasado, donde era el derecho individual, ¿verdad? Donde solo es una persona, no que en estos grupos, como podemos observar, ¿verdad? O como pudimos entender en las clases, se trata de un grupo de personas. Y estas personas, su rol importante de este grupo es pelear por sus derechos, pelear para que, digamos, el sueldo sea de igual para todos, no solo para una persona, sino que favorezca al grupo completo. Estos sindicatos también pueden ser formados por trabajadores o por patronos. También algo muy importante que tienen estos grupos es que al momento de criarse, su objetivo primordial es, ¿verdad?, que así como ese grupo inició, ese grupo tiene que velar por los derechos de todas las personas, de los que están constituidos en ese sindicato. Y creo que eso es de suma importancia, ya que, como lo he mencionado anteriormente, nuestra ley lo protege, la Constitución política protege ese derecho al sindicato o a unirse para poder pelear por los derechos que ellos pelean, o para formar una mejor comunión, o para formar ese ámbito laboral que sea de una mejor manera y sin perjudicar a nadie. Esta ha sido mi participación. Le dejo el tiempo a la siguiente compañera y buenas tardes. Hola, mi nombre es Geraldine Yamilet de Abril López. En esta ocasión me tocó exponer sobre las obligaciones de los sindicatos. Pues bueno, de la legislación vigente en Guatemala y especialmente de los artículos 217, 223 y 226 del Código de Trabajo, se deduce como obligación de los sindicatos y que se debe cumplir por los órganos del sindicato las siguientes obligaciones. Haré un resumen
sobre las obligaciones que deben de cumplir los sindicatos. Número 1, cumplir con las leyes emitidas por el Estado en el ejercicio de su soberanía. Número 2, cumplir con el derecho estatuario de la organización, o bien observar una conducta acorde con el derecho estatuario. 3, los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos del respeto a la voluntad de las mayorías, del voto secreto y de un voto por persona. 4, obtener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social antes de iniciar sus actividades. 5, llevar libros de actas y acuerdos de Asamblea General, de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, de registro de socios y de contabilidad de ingresos y egresos debidamente sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo. 6, extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talonarios respectivos deben estar sellados y autorizados por la Dirección General de Trabajo. 7, proporcionar los informes que se le soliciten al sindicato las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no a la de sus miembros en lo personal. 8, comunicar a la Dirección General de Trabajo dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección de los cambios ocurridos en su comité ejecutivo. 9, pagar las cuotas de afiliación cuando se integren a una federación o confederación. Siguiente, cumplir con las obligaciones civiles que contraigan en ejercicio de su personalidad jurídica. Siguiente, promover por medio de los miembros del comité ejecutivo las acciones legales ordinarias o colectivas que la Asamblea General del Sindicato acuerde y consten en el libro de actas y acuerdos de dichos órganos sindicales. Y último, no realizar acto alguno en perjuicio de la organización sindical ni de la comunidad. Este principio, aun cuando no está enunciado en la ley, es la base de la convivencia social a que está sometida toda persona individual o colectiva. Mi nombre es Marcela Elizabeth Bautista López. El día de hoy voy a exponer acerca de los principios que rigen a los sindicatos. Los principios que rigen a los sindicatos son la base fundamental de los mismos, por lo cual varios jurislaboristas los definen ampliamente, principalmente los que pertenecen a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El primer principio es el principio de libertad sindical. La Organización Internacional del Trabajo, en su tercera conferencia internacional realizada en San Francisco en el año 1948, establece que todos los trabajadores y empleadores pueden pertenecer a cualquier organización sin una previa autorización. También establece que todos los trabajadores y empleadores pueden participar de un sindicato, pueden pertenecer a un sindicato fuera de la violencia, sin que les ejerzan presión, sin que ejerzan amenazas sobre ellos, en donde se respeten los derechos humanos fundamentales. Nuestro Código de Trabajo, en su artículo 211, establece que se debe garantizar la libertad sindical, que se deben establecer los parámetros para garantizar la libertad sindical. Tenemos un segundo que son los principios democráticos. Los principios democráticos quiere decir que todos los empleadores o trabajadores que pertenezcan a un sindicato van a pertenecer de manera voluntaria, de manera democrática, sin que nadie los obligue, sin que nadie los coaccione, sino que simplemente deben ser personas que tienen el deseo de pertenecer a dicho sindicato. Estas personas que pertenecen al sindicato
pueden participar de algunas asambleas que realicen los mismos. Pueden dar sus opiniones, pueden dar ideas, pueden votar en cualquiera de los asuntos que se traten dentro de las asambleas que organice el sindicato. Nuestro código de trabajo, en su artículo 207, establece, ¿verdad?, que los miembros del sindicato deben respetar el voto de las mayorías, deben respetar el voto por cada persona y el voto secreto. En su artículo 208 de nuestro Código Laboral se establece que está prohibido a los sindicatos dar privilegios a personas por antigüedad. Gracias.